Hola, corriendo hoy un día de esos atípicos, pero bueno, las cosas hay que tomarlas como vienen. Y aquí estoy, como, como pude. Así que espero un poquito. Hola Viviana, espero un poquito a ver si alguien más se agrega, pero aquí estoy. Se me complicó la vida hoy, pero bueno, pude organizarla un poquito. Pude organizarla y acá estoy. Creé un poco de suspenso con Juan Salvador Gaviota. Es difícil, ya me había acostumbrado al alquimista, pero bueno. Hola hermana. Bueno, voy a empezar con ustedes porque no sé si hay alguien más, porque si la gente está acostumbrada a las 7, pero bueno, estamos los que tenemos que estar, como dice el dicho. Voy a empezar con la primera parte de este libro que amo, que ya les dije que voy a comenzar hoy, primera parte de Juan Salvador Gaviota, libro que he leído muchas veces, pero que cada vez que lo leo encuentro algo diferente. Y vamos a ver qué les pasa a ustedes si lo leyeron, que me imagino que sí. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando, hola Romy, Juan Salvador Gaviota, nuestro protagonista, ¿no? A 30 metros de altura, bajo sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Más allá de cómo sigue, que ya sé cómo sigue, pero me llama la atención esto de que para mantener un vuelo pausado a veces cuesta, ¿no? En la vida también, para mantener algo pausado cuesta. Y a veces no se logra, como yo hoy no lo logré, pero bueno, logré esto, que es estar a esta hora. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus alas, se atascó y cayó. En este caso no le salió. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. Ya empezamos a ver que él quería hacer cosas diferentes a la manada, ¿no? Y bueno, ustedes saben que cuando alguien quiere hacer algo un poco diferente, le pasa esto, tiene algo así como accidentes, pero no son accidentes, son los errores necesarios para realizar un aprendizaje. Recuerdo que cuando di un curso en un ministerio, un curso de creatividad en el trabajo, las características, en una bibliografía que yo no había elegido, pero las personas creativas son ligeramente transgresoras. ¿Qué quiere decir ligeramente transgresor? No son esos transgresores que tiran por la borda todas las reglas y les importan todo, o sea, todas las cosas, nada, no, eso no. No son esos transgresores que casi se transforman en violentos y que rompen todo.
ligeramente quiere decir que fuerzan un poquito los límites establecidos. Porque obviamente, si no hay un quebrar un poquito algo, las cosas se siguen haciendo exactamente siempre de la misma manera, ¿no? Y parece que Juan Salvador Gaviota era un creativo. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender, sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. En este caso el vuelo, dice acá el autor, que para las gaviotas el vuelo es algo así como un medio para conseguir comida, no era un desafío en sí. Pero para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros solo haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. No porque eran malos padres, sino porque no entendían y pensaban que esto era perjudicial para su hijo, ¿no? No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores, a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzo. Qué bueno esto, ¿no? Conseguir mayor efectividad con menos esfuerzo, menor esfuerzo. Si bien a veces pareciera que el esfuerzo, acá hay otro error, ¿no? Que a veces lo escucho y lo tenemos todos, que lo valorable es el esfuerzo conducente, el esfuerzo que me ayuda a llegar a más o más cerca de lo que quiero, pero no el esfuerzo como un medio, acá otra vez, ¿no? No como un fin en sí mismo. Llegó un momento que quedó valorado el esfuerzo por sobre el rendimiento y en realidad la idea es poco esfuerzo, no vagancia, ¿eh? ¿Cómo conseguir mayores logros con menos esfuerzo? Menos sacrificio, más efectivo. Justamente ayer en un grupo, una de las personas que concurre al grupo este terapéutico, uno de los que yo tengo, que es una persona que ha probado mucho tipo de actividad física, porque como tiene temas de salud necesita sí o sí hacer actividad física. Y inclusive, fíjense, es instructora de yoga y ha tenido temas de salud importantísimos, pero lo hace. Y decía que la meta ahora es mucho rendimiento no de correr más, sino mucho logro, ¿m? Con menor esfuerzo, que sea más efectivo, ¿no? A veces una cosa muy puntual es más efectiva que la suma de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, él le pasaba eso, fíjense. Esperen que ya me perdí por donde... que él estaba experimentando. Y cuando volaba a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo con menos esfuerzo. Pero él el esfuerzo lo ponía en la búsqueda para encontrar este camino de poder lograr volar mejor. Y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas en el mar, sino que dejaba tras sí una estela plana y larga al rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas, que luego revisaba paso a paso sobre la playa, que sus padres se desanimaron aún más. Pobre Juan Salvador Gaviota, sus papás no entendían que él estaba buscando eficiencia. La idea es calidad, ¿no? No cantidad. Pero para encontrar calidad
Hay que hacer muchos ensayos y animarse a hacer cosas diferentes. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué?, preguntaba su madre. Por esto les digo yo que a veces me hace acordar a la vida de Jesús. Su mamá le decía, ¿por qué, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? O sea que eso era para los otros. ¿Por qué no comes? Hijo, ya no eres más que hueso y plumas. Bueno, eso lo hacemos todas las mamás. La mamá lo quería y lo cuidaba, ¿eh? No es que era una mamá mala, simplemente no podía entender y lo quería cuidar. No me importa ser solo hueso y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no, nada más. Solo deseo saberlo. Mira, Juan, dijo su padre con cierta ternura, el invierno está cerca. Habrá pocos barcos y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es comer, que es lo que pensaban todas las gaviotas. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos intentó comportarse como las demás gaviotas, pero lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez, pero no le dio resultado. Ustedes saben, porque lo venimos comentando en muchas lecturas, que cuando uno no es fiel a sí mismo, por ser leal a la historia familiar y por pertenecer, termina siendo infeliz o se enferma, ¿no? Esto es así. En este caso, él estaba siendo infeliz. Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. Podía estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. Hay tanto que aprender. No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia el alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo. El tema fue la velocidad, y en una semana de prácticas había aprendido más acerca de la velocidad que la más veloz de las gaviotas. Una semana de práctica, quiere decir que esto también es importante, practicar. Practicar para nosotros puede ser practicar algo que nos gusta, puede ser meditar, todo necesita práctica. Si quieren, este es el esfuerzo, pero el esfuerzo enfocado a lograr algo diferente, no porque sí. Yo no estoy en contra del esfuerzo, al contrario, pero creo que el esfuerzo enfocado en algo que yo quiero, no porque es bueno ser esforzado. A una altura de 300 metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flameante picado hacia las olas, y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flameantes picados. En solo 6 segundos voló a 100 kilómetros por hora, velocidad a la cual el ala levantada empieza a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo, y a pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo de su habilidad, perdía el control a alta velocidad. Esto tiene muchas referencias a estructuras de vuelo, porque el autor era aviador, ¿no? Richard Bach, el autor, era aviador, entonces sabía de todas estas cosas. Bueno, muchas fotos de gaviotas y sigo. Subía a 300 metros. Primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que trataba de mantener alzada su ala izquierda, giraba violentamente hacia ese lado y al tratar de levantar su derecha para equilibrarse, entraba como un rayo en una descontrolada barrena. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esa ala.
10 veces lo intentó y las 10 veces, al pasar a más de 100 kilómetros por hora, terminó en un montón de plumas descontroladas estrellándose contra el agua. Empapado, pensó al fin que la clave debía ser mantener las alas quietas a alta velocidad. Aletear, se dijo, hasta 70 por hora y entonces dejar las alas quietas. Lo intentó otra vez a 700 metros de altura, descendiendo en vertical, el pico hacia abajo y las alas completamente extendidas y estables desde el momento en que pasó los 70 kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió. En 10 segundos volaba como una centella sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para gaviotas. Pero el triunfo duró poco. En el instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes y a 130 kilómetros por hora. Al desenlace fue como un dinamitazo. Juan Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Hay una cosa que tiene que ver con la obstinación, ¿no? Pero que tiene que ver con probar diferentes. No es que se obstinaba en hacerlo siempre igual, ¿eh? Eso también tenemos que entender. Porque si vemos que por ese camino no va, él va probando diferentes cosas. Generalmente, los que somos obstinados queremos hacer las cosas siempre igual y que nos salgan diferentes. Cosa imposible desde la lógica. Porque si siempre hago lo mismo, siempre voy a llegar al mismo lugar. Él intentaba diferentes maneras. Sí era obstinado o perseverante, vamos a decirlo mejor, pero iba probando diferentes maneras. Ensayo y error, método científico, ¿no? Donde uno ensaya y si ve que no va, trata de otra manera. Repito, a veces uno dice, ay, pero qué obstinado, y bueno, la obstinación es buena. Es buena la obstinación o perseverancia si uno va probando diferentes maneras, si ya ve que una no le sirve, ¿no? Cuando recobró el sentido era ya pasado el anochecer y se halló a la luz de la luna y flotando en el océano. Sus alas desgreñadas parecían lingotes de plomo, pero el fracaso le pesaba aún más sobre su espalda. El fracaso, el orgullo herido, ¿no? Débilmente deseó que el peso fuera suficiente para arrastrarle al fondo y así terminar con todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Bueno, en este caso él quería terminar con todo, terminar con su vida. Algunas personas lo piensan, pero sin llegar a extremos tan trágicos. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo tiro todo por la borda o a patear el tablero? Bueno, ya está. Es parte de la cosa también. La idea es no quedarse en ese lugar. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota, soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre volar, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, tendría las alas cortas de un halcón y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar esas tonterías. Tengo que volver a casa, a la bandada, y estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota. ¿No se parece esas voces, algunas internas nuestras, hola Vicky, que nos hablan cuando las cosas no nos salen? Bueno, a lo mejor tienen razón y a lo mejor es así, y yo no sé, y si me estoy equivocando y en realidad lo que tengo que hacer. Esos son relatos internos que nos hacemos, que es normal que nos pase, pero son algo así como las creencias limitantes, ¿no? Que nos dicen más o menos, ¿viste? Yo tenía razón, ¿para qué? La voz se fue desvaneciendo y Juan se sometió. Se sometió. Durante toda la noche, el lugar para una gaviota es la playa. Y desde ese momento se prometió ser una gaviota, entre comillas, normal. Así todo el mundo se sentiría más feliz. Miren todo lo que dice acá.
Primero, la voz se cayó, o sea, dejó de escucharse cuando Juan se sometió a las leyes de la bandada. Porque a veces es tan fuerte el conflicto de ser uno mismo, que es más fuerte las voces de culpa y de pertenecer, ¿no? Entonces la voz se calla, porque desaparece el conflicto. Y se prometió ser una gaviota normal, entre comillas. Yo les diría una gaviota estándar, ¿no? Por supuesto que es más cómodo. Y no está mal, si eso es lo que uno desea, porque por ahí deseamos, y nuestra particularidad está en otra área. Pero cuando lo hacemos para no tener conflicto, es difícil, porque en algún momento vuelve, ¿no? Vuelve a salir la necesidad de ser uno mismo. Y fíjense el final, así todo el mundo se sentiría más feliz. Todo el mundo, yo diría, menos Juan Salvador Gaviota. Por supuesto que cuando hacemos lo que los demás quieren, los demás, entre comillas, se sienten felices, o más cómodos, o más tranquilos. O se cuestionan menos su propia vida. Pero, ¿y nosotros? Y no estamos hablando de hacer rebeldías absolutas, estamos hablando de ser quien uno es simplemente. En algunas familias es más fácil ser uno mismo, pero en otras no. O en algunos grupos, ni siquiera hablo de familias, porque a veces no es en la familia, en algunos grupos de pertenencia, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho coraje para ser uno. Cuando se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, agradecido de lo que había aprendido sobre cómo volar a baja altura con el menor esfuerzo, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, agradecido de lo que había aprendido sobre cómo volar a baja altura con el menor esfuerzo. Ahora sí lo dije bien. Pero no pensó, ya he terminado con esta manera de ser. He terminado con todo lo que he aprendido. Soy una gaviota como cualquier otra gaviota y volaré como tal. Esto es como la historia del patito feo, ¿no? Que miraba el águila, la mayoría lo conoce, pero siempre viene bien recordarlo, que miraba el águila diciendo, o el cisne, hay dos versiones, vamos a decir el cisne, qué lindo sería ser como él. Y él era un cisne, pero siempre se comportó como pato porque creía que era un pato. Y no se atrevió a ser quien era. Así es que ascendió dolorosamente a 30 metros y aleteó con más fuerza luchando por llegar a la orilla. Se encontró mejor por su decisión de ser como otro cualquiera de la bandada. Claro, no le trae conflicto. No le trae conflicto momentáneamente, ¿no? Ahora no habría nada que le atara a la fuerza que le impulsaba a aprender. No habría más desafíos ni más fracasos. Claro. Fíjense, la fuerza que le impulsaba a aprender le hizo ch. Entonces no hay desafío, y si no hay desafío, no hay fracaso. Pero yo le agrego, hay frustración, que es peor. Y le resultó grato dejar ya de pensar y volar en la oscuridad hacia las luces de la playa. La oscuridad, exclamó alarmada la hueca voz de adentro. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Otra creencia, ¿no? Las gaviotas, fíjese, nunca vuelan, no les es difícil, nunca es absoluto. Juan no estaba alerta para escuchar. Es grato, pensó, la luna y las luces centelleando en el agua. Se no escuchó esto que decía. Trazando luminosos senderos en la oscuridad. Y todo tan pacífico y tan sereno. Desciende. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubieras nacido para volar en la oscuridad, tendrías los ojos del búho. Tendrías por cerebro cartas de navegación. Tendrías las alas cortas de un halcón. Allí en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores, sus resoluciones
se esfumaron. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estaba tan decidido a ser como las otras, porque esa misma voz, en esa misma voz estaba la solución, que la vamos a leer la próxima. Así que bueno, espero que estén entusiasmados como yo de leer este Juan Salvador Gaviota. Les pido disculpas por haber empezado más tarde, pero bueno, igual va a quedar grabado, ¿no? Va a quedar grabado en mi Instagram y también lo empezaremos a subir a YouTube, que les pido si pueden seguirme. El canal se llama Ser Voz, Cristina Greco, y si no pueden poner Juan Salvador Gaviota ahora, pero si no ponen El Alquimista les aparece el vínculo. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Sí, es hermoso este libro. Muy lindo.